En plena pandemia estamos viviendo una situación que nos preocupa mucho, un conflicto bélico muy lejano tal vez a lo que es el continente latinoamericano, nuestro país, pero muy cercano por la cantidad de miembros de la colectividad armenia en la Argentina. El conflicto es conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán. Y qué mejor hablarlo con Sergio Navetiam. Estamos hablando del presidente de IARA, esto es Instituciones Armenias República Argentina, y a su vez diputado provincial mandato cumplido. Ya estamos saludando a Sergio Navetiam. Bienvenido al sistema de medios públicos de Marcos Paz y virtual entrevista. Los saluda Bernardo El. Gracias por el llamado y por darme la oportunidad de poder difundir lo que está pasando. Exacto. A más de 13.000 kilómetros de distancia. Así es, y además, como yo marcaba, aquí una colectividad armenia, República Argentina, muy numerosa. Sí, es una comunidad armenia no solo numerosa, sí, sino que muy emprendedora. Exacto. Ya que la República y de todos los países donde está asentada es producto del genocidio que sufrió el pueblo armenio allá por 1915. Exacto. Y bueno, y esa fue esa causa fue la que formó la gran diáspora armenia, ¿no? En todo el mundo. Exactamente. Y aquí ya estamos en segunda, tercera y hasta cuarta generación. Claro, exacto. Sí, además digo, ya vamos allá al tema central de Azerbaiyán, pero seguramente con la preocupación de la comunidad, porque muchos conocidos hoy que están viviendo en Armenia. Sí, así es. Obviamente hay familia, amigos, mucha gente conocida, pero aquí también tengo que hacer una pequeña aclaración. Sí, cómo no. El conflicto no es entre Armenia y Azerbaiyán, sino que es entre la República de Artsaj, que es un territorio independiente, que con la disolución de la Unión Soviética, la población de esa zona, que son aproximadamente 150.000 personas, realizaron un referéndum de acuerdo a las normas internacionales de la autodeterminación de los pueblos, y a través de ese referéndum se proclamaron independientes, República Independiente de Artsaj, o Nagorno-Karabaj, como se la conocía anteriormente a toda esa zona. Esto fue en el año 91. A partir de ese momento que se declaran independientes, Azerbaiyán obviamente no lo permite. Azerbaiyán considera que la integridad territorial prima por sobre la autodeterminación de los pueblos. Se comienza una guerra muy cruenta donde murieron muchos armenios, porque esa zona, el 95% de la población es armenia. Entonces está al lado, sería al este de la Armenia. Ya en el año 94 interviene el grupo de Minsk, que es un grupo formado por Rusia, Estados Unidos y Francia, en donde deciden un alto el fuego. Y desde el 94 hasta el 27 de septiembre último, hubo un alto el fuego, que el 27 de septiembre fue un ataque feroz por parte de Azerbaiyán, y ahí en donde llevan unos cuantos días con unas fuerzas muy desiguales, porque tenemos que saber que Azerbaiyán es un país con 12 millones de habitantes, que está patrocinada y obviamente este ataque se hizo bajo la supervisión del gobierno turco también, ya que tanto los azeríes como los turcos provienen son turcomanos, hablan el mismo idioma. Y por supuesto esto ocurre después de que tanto el presidente de Turquía, Erdogan, como el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, una serie de amenazas contra el pueblo armenio. O sea, tenemos que decir que hay una armenofobia muy fuerte, muy fuerte,
todavía Erdogan, el presidente de Turquía, anunció públicamente que iban a concluir lo que habían empezado los abuelos. O Uy, está sea, hablando del genocidio. exactamente, a buen entendedor por cada palabra. Que nunca fue reconocido por Turquía, ¿no? Oficialmente. No, no solo nunca fue reconocido, Sí. sino que en los últimos 10 años podemos decir que junto a Azerbaiyán hubo una campaña de negacionismo con respecto. Ajá. Y bueno, los que saben del tema genocidio, Sí, sí. el negacionismo sería la última etapa de un genocidio. O sea, es como que yo siembro la duda, no existió, entonces el que no sabe dudar, y eso pie para una continuación o hacer otro genocidio. Es una cuestión muy grave, porque nosotros lo que estamos diciendo es que hay un pueblo armenio de 150.000 personas que hoy se está defendiendo contra un ejército tremendamente más fuerte, que está defendiendo ese terruño, esa tierra ancestral, y que entre Turquía van a un nuevo genocidio. O sea, si la guerra sigue, continúa, toda esa gente va a sufrir un nuevo genocidio. De hecho, tenemos que decir que desde el 27 de septiembre a la fecha han sido bombardeadas iglesias, hospitales, escuelas, o sea, que no son objetivos militares. O sea, lo que están tratando es que se abandone ese territorio para poder ocupar nuevamente esos territorios, a costa obviamente de la sangre y la vida de las personas que ahí habitan, ¿no? Y hablando de eso, Sergio, estamos hablando con Sergio Navetian, que pertenece a Yara. ¿Hay más ya en este conflicto 700 muertos, es así? Sí, del lado armenio hay muchísimos más, porque acá está pasando algo también muy particular. Azerbaiyán está asistida en la parte armamentística por Israel también. Entonces el Estado de Israel, aunque parezca increíble, lo está asistiendo con armas. De hecho, los drones que proveyó Israel están causando mucho daño, y lo peor de todo es que en pleno conflicto siguen abasteciendo, porque hay un acuerdo entre Azerbaiyán e Israel de la provisión de combustible a Israel. Ahí está. Entonces, claro, entonces acá ya tenemos que empezar a hablar de un conflicto que, si se llega a extender, está interviniendo un país potencia como es Turquía, que Turquía en este momento tiene conflicto con todos los países de alrededor, porque tiene conflicto con Grecia, con Chipre, con Libia, con Siria, o sea, con todos sus países de alrededor, asociado a Azerbaiyán, y lo que quieren recrear es el famoso imperio, o sea, tomar toda la parte del Cáucaso. Esto, sinceramente, en lo XXI y en la época que vivimos, pensar en una cosa así parece descabellada, pero en la realidad se está haciendo, se está dando ante el silencio de los demás países, que eso es lo más preocupante. ¿Y qué piensa la comunidad internacional de esto? ¿Tiene que ver con ese silencio el que habla usted? Exacto, o sea, lo condenan, hay declaraciones pidiendo la paz, pidiendo el cese del fuego, pero las bombas siguen cayendo. Encima son bombas, esto también hay que decirlo, se llaman bombas de racimo, que están prohibidas, o sea, son bombas que antes de tocar tierra son como perdigones, o sea, que producen un daño terrible a su alrededor. ¿Se está usando armamento no convencional, bioquímico? Bueno, el armamento no convencional, o sea, el que teóricamente no tendrían que usar, son estas bombas de racimo. Y lo otro que están haciendo, que no podemos decir que es ilegal, pero sí que es totalmente amoral, Turquía, como no puede intervenir como Estado, contrata mercenarios de ISIS, o sea, los mercenarios yihadistas de Siria, y ya tiene más de 3.000 mercenarios que los ha mandado a Azerbaiyán para combatir contra los armenios. ¿Cuál es, la frontera de Azerbaiyán que da con Armenia?
¿cuál es el sector más perjudicado de Armenia, donde caen más las bombas y donde puede tener más proximidad, no ese conflicto? Bueno, como les dije, Azerbaiyán Sí, hace frontera con Armenia. sí, Toda la parte este de sí. Armenia hace frontera con Azerbaiyán. De la parte oeste de Armenia hace frontera con Turquía. Bien, en la parte de abajo es un mapa muy singular, porque es un mosaico, son parches, que son límites que se han trazado en la época soviética, en 1921, en donde Stalin le ha dado este territorio que hoy está en conflicto a Azerbaiyán, tratando de congraciarse con los azeríes, porque no tenemos que olvidar que Azerbaiyán tiene petróleo y hay muchos petrodólares ahí. Entonces, para congraciarse, le dio esta zona por armenios a Azerbaiyán. ¿Hay alguien que ayuda, digo, en el plano internacional a Armenia? ¿Cuál es la visión de Putin, de Rusia, que está ahí casi en frontera con estos países? Bueno, Rusia y Armenia tienen un convenio de ayuda mutua, siempre una amistad, también pasa por el tema religioso, ¿no? En el sentido que Armenia fue el primer país y obviamente Rusia, al ser cristiano también, hay una afinidad. Pero el problema es, como decía, que no es un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán como dos países, sino que es una región que estaba dentro. Esto también es muy importante de aclararlo, porque cuando uno habla de la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos, en el derecho internacional, obviamente, la integridad territorial siempre prima cuando un Estado avanza sobre otro Estado, ¿ok? O sea, en el caso, por ejemplo, de España, podemos decir, con Cataluña. Ahí rige la integridad territorial, porque España es una. Entonces, es más difícil que se imponga, o no se puede imponer, la autodeterminación de los pueblos. Esa es la gran discusión que hay en España. En este caso particular, no hay un país que avanza sobre otro. Cuando cae la Unión Soviética, la región de Nagorno-Karabaj, que era, hace un referéndum, y ahí, como más del 95% de los habitantes son armenios, ellos optan por separarse de Azerbaiyán. Dicen, no tenemos nada que ver, ni culturalmente, ni con el idioma, ni con la religión, y encima toda esa población, cuando estaba dentro de Azerbaiyán, no podía votar, tenía otros impuestos, o sea, era discriminada totalmente. Entonces acá es donde prima la autodeterminación de los pueblos, que está por sobre la integridad territorial, cuando la autodeterminación de los pueblos se produce con estos factores que yo estaba nombrando. Sergio, le hago una consulta. Usted habló de Israel y confírmeme si es correcto que yo planteo o no. ¿No hace muy poquito que Armenia nuevamente instaló una embajada en Israel? Sí, hace muy poco. De hecho fue unos días antes del Año Nuevo Judío. En donde, bueno, se instaló una embajada en Israel, bien contentos, para fortalecer las relaciones, porque tanto el pueblo judío como el pueblo armenio sufrieron las mismas penurias. O sea, de hecho, el holocausto judío fue como consecuencia del genocidio producido a los armenios. Y más todavía, la famosa frase de la Alemania hitleriana, en donde decían, ¿quién se acuerda acaso de los armenios? Y así fue como se produjo el holocausto judío. Lo más llamativo de esto es que Israel, Estado, el Estado de Israel, al día de hoy no reconoce el genocidio armenio. Claro, bueno, por eso también es llamativo
esta presencia armenia, pero bueno, están buscando que Israel cambie su posición, me imagino, pero bueno, parece que por ahora no es fácil. Sí, sinceramente esto esperemos que prontamente Sí, cambie esta sí, situación, porque va a quedar en la historia como una mancha muy muy fea. sí. Vuelvo a repetir, pueblos que han sufrido terribles matanzas, Claro, el claro, sí, sí, holocausto sí, como el sí, sí, genocidio, sí, claro, que prime el interés económico por claro, sobre la vida de las personas sí. es algo inaceptable. Exactamente. Sergio, a ver, una de las últimas preguntas. Ahí va. ¿Cómo están viviendo la pandemia, digo, en Armenia, Azerbaiyán, este conflicto en medio de la pandemia? ¿Cómo está todo eso? Es un muy buen punto porque en un momento de pandemia en donde el mundo entero Sí, está sufriendo sí, esto, claro. Azerbaiyán ataca a una población. Eh, a todas luces esto está hecho adrede porque Mm. no es que los soldados están inmunizados. Claro, En claro, Armenia está claro. la pandemia, en Armenia está el COVID también Sí, y hay serios problemas de contagio. Pero bueno, esta gente, el Estado sí, azerbaiyano le hizo caso omiso a todo sí, esto, sí, más todavía hubo dos acuerdos sí, firmados de sí, cese de fuego. sí, El último que se firmó fue el sábado pasado, sí, que empezó el cese del fuego el domingo a las sí, 0 horas del domingo, sí. y duró creo que ni horas, Qué puedo decir. bárbaro, qué bárbaro. Sí, sí, estamos al tanto. Azerbaiyán siguió Sí, atacando. así es. Sí. Sergio, la verdad que muchísimas gracias por este contacto, por ponernos al tanto de un conflicto, como todo conflicto bélico, donde mueren y todos, no digo sea de un bando, sea del otro, terminan siendo inocentes. La humanidad, yo me imagino, siempre busca paz, así que ojalá que se pueda conseguir lo mejor para ambos pueblos y que sea en paz. Muchísimas gracias, Bernardo. Y lo que pedimos ahora es a toda la población. Nosotros ya esto es como ciudadanos argentinos Sí, descendientes de sí. armenios, ¿no? Ujú. Lo que necesitamos es que se empiece a reconocer a Artsaj como república. Está bien. La República de Artsaj desde Sí, 1991 hace sus elecciones, tiene su sí, parlamento, tiene sus presidentes, van veedores de todos los países del mundo invitados para ver la transparencia de sí, las elecciones, o sea, funciona una democracia en forma casi perfecta. Lo que estamos pidiendo ahora es el reconocimiento de bien. Artsaj como república Ujú. para que una vez que Sí, el concierto de las sí, naciones reconozcan a sí, Artsaj como república, ahí sí pueden intervenir otros estados bien. en forma más eficaz y parar toda esta matanza que se está produciendo. Muy cortita, una más chiquita. Sergio, ¿usted tiene familia en Armenia, amigos, se comunica hoy con la tecnología, se puede hacer por WhatsApp? ¿Cómo es el tema? Sí, sí, obviamente familiares no me quedan, Sí, hay muchos conocidos y amigos, con la era de las sí, comunicaciones, el claro. WhatsApp y todo esto, la información es al instante, y también con los viajes. Yo Sí, tengo que decir que en los últimos 3, 4 años habré viajado 15 veces por ah, lo menos. bien. Ujú. Entonces todo esto es lo que a uno le hace doler el alma, ¿no? Le hace doler el Sí, corazón claro. porque ve cómo esa gente se está aferrando a con uñas y dientes a un territorio, al poco Sí, territorio que le queda, ¿no? Y que ataquen de esta forma tan despiadada y con tantas sí, diferencias de fuerza, sí. la verdad que la diáspora toda se tiene que poner de pie y acompañar esto y reclamar a nuestros estados que también levanten su voz y hagan todo lo posible como para que esto termine lo antes posible. Así es, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a usted, Bernardo, un gusto, ¿eh? Igualmente, igualmente. Adiós. Pasó Sergio Navetian, presidente de IAR, hablando de este conflicto tan lejano y a su vez tan cercano entre Armenia y Azerbaiyán por Artsaj.